Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor en esta mañana. Un gozo poder encontrarnos nuevamente para poder alabar a nuestro Dios y poder meditar en su palabra. En esta mañana quiero invitarles a abrir sus Biblias al libro de Filipenses, capítulo 4, versos 11 al 13, que es el pasaje que vamos a meditar en esta oportunidad. Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta mañana, hermanos, quiero invitarles a inclinar nuestros rostros para poder orar y encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Santo y Eterno, agradecidos una vez más por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites congregarnos a través de este medio, poder alabarte, poder meditar en tu palabra, poder agradecerte, Señor, por todas las cosas con las que tú nos bendices día tras día. En esta oportunidad queremos encomendar este tiempo en tus manos, pedir, Señor, la guía de tu Santo Espíritu, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón. Seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, en esta mañana a cada uno de tus hijos. Nos ayudes, nos alientes también a poder llevarla a la práctica. Encomendamos este tiempo en tus manos, siempre dándote la honra y la gloria, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En esta mañana, hermanos, el pasaje que hemos acabado de dar lectura nos va a llevar a meditar en un tema que, haciendo una pausa en nuestra serie del libro de Lamentaciones, y hoy he titulado este tema La Escuela de Cristo. Y frente a todo esto, hermanos, quisiera llevarles o invitarles a que podamos reflexionar cada uno de nosotros las etapas que hemos tenido como seres humanos hasta aquí, aquellos que somos mayores ya, aquellos que son jóvenes, las diferentes etapas que han ido cruzando, la etapa propiamente en casa, luego la etapa de educación en el colegio. Quiero llevarles a pensar en los momentos difíciles que han atravesado como estudiantes. Muchos quizás han batallado con la materia de matemáticas, otros quizás ha sido su favorita la materia de matemáticas, de pronto la han disfrutado y han quizás cargado con la materia de literatura o lenguaje. Entonces, la vida de estudiante, hermanos, es una vida maravillosa y como alguien decía, es una etapa que ya no vuelve nunca más. Cuando aquí en nuestro país estudiamos un grado de licenciatura en la universidad, tenemos la ventaja de poder hasta cierto modo compartir también con nuestros compañeros. En el colegio es una vivencia más estrecha. Sin embargo, nuestros niños en esta época en la que estamos han tenido la oportunidad de experimentar en cierto grado lo que generalmente se vive ya en un grado de maestría o de doctorado, ¿no? Que es la educación virtual. Sin embargo, los niños han tenido que introducirse en este medio precisamente por la pandemia y por todo lo que está sucediendo en nuestra actualidad. Entonces, el principio, hermanos, en esta mañana que quiero llevarles a pensar a cada uno es cuál es el motivo o el propósito por el cual ingresamos a estudiar, ya sea a la escuela, ya sea a la universidad. ¿Cuáles son las metas que nos trazamos como seres humanos, como individuos, al momento de cursar las aulas en la educación? Y lo mismo, hermanos, sucede cuando nosotros como cristianos tenemos que enfrentar diferentes luchas, diferentes dificultades, como es el caso del apóstol Pablo. El pasaje que hemos dado lectura se encuentra propiamente en un trasfondo donde él se encontraba preso en Roma. Él, por predicar el evangelio, había sido acusado por los judíos de tergiversar la fe,
Había sido acusado por muchas otras personas en el imperio porque estaba predicando una fe totalmente ajena y prohibida dentro del imperio romano. Es así que Pablo, tras permanecer 2 años aproximadamente preso en Cesarea Marítima y no logrando su libertad, es llevado luego hasta Roma, aproximadamente en el año 60 después de Cristo, y allí es dejado en una casa alquilada y tenía o contaba con una guardia que estaba custodiándole todos los días y a todas horas. En ese trasfondo el apóstol Pablo deja de recibir ayuda de muchas de las iglesias que le estaban apoyando. En ese trasfondo él permanece 2 años propiamente dentro de esta casa alquilada como preso. Durante estos 2 años, entre el año 60 al 62, deja de recibir esas ofrendas que, como vemos en Corintio, en Gálatas y en otras epístolas, que las iglesias les hacían llegar. Una de las iglesias que más se había dedicado a apoyarle al apóstol Pablo fue la iglesia de Filipos en Macedonia. Esta iglesia estaba constantemente mandando sus ofrendas para el sostenimiento de Pablo. Sin embargo, cuando en un momento, al parecer por algunas situaciones contrarias dentro de Macedonia, y recordando un poco que en toda la provincia de Macedonia el cristianismo era prohibido y entonces muchos cristianos perdieron sus bienes materiales al punto de que quedan sumidos en una pobreza extrema. Aparte de esto, las represalias que las personas de la ciudad estaban tomando con los cristianos llevaba a que la iglesia atraviese una situación bastante complicada en cuanto a lo económico. Es allí que esta iglesia en un momento dado manda nuevamente unas ofrendas con el hermano Epafrodito. Epafrodito enferma, la iglesia no sabe nada de noticias acerca de Pablo, no sabe si las ofrendas han llegado, y es en este contexto que el apóstol Pablo, desde el versículo 10, que marca el contexto de esta sección, él expresa su gratitud y su alegría a la iglesia porque a pesar de todos los impedimentos, nuevamente había llegado a apoyarle. Dentro de todo este trasfondo, el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos les llama una y otra vez a regocijarse en el Señor. A pesar de todas las diferentes pruebas que están atravesando, a estar gozosos en medio de todas estas situaciones. Y es allí donde en nuestra sección de hoy, versículos 11 al 13, el apóstol Pablo utiliza una palabra en el idioma del Nuevo Testamento que en nuestras Biblias, en estos 3 versículos, está traducido como he aprendido. En el versículo 11 encontramos esa palabra. Luego en el versículo 12 la palabra también estoy enseñado. Eh, eh, Nos marcan propiamente una idea de un conocimiento superior al que constantemente nosotros entendemos. Hay una especie de conocimiento mediante el estudio. Es decir, yo voy estudiando y voy adquiriendo ese conocimiento, llego a saber algo. Sin embargo, Pablo utiliza una palabra que es totalmente diferente a la palabra común para conocimiento, que es la palabra gnosis, que gnosis habla de este conocimiento superior, pero por medio de ir leyendo, de acercarse a algo e ir conociéndolo, llegar a saber propiamente. Sin embargo, Pablo utiliza una palabra oida, que esta palabra expresa literalmente la idea de un conocimiento adquirido y contemplado mediante la experiencia, es decir, el propio conocimiento. Entonces Pablo hace una diferencia entre saber y conocer. Para entender mejor, Pablo, como hijo de Dios, como cristiano, sabía que Dios está para fortalecerle todos los días de su vida en cada prueba que está atravesando. Sin embargo, Pablo nos va a llegar a decir en estos versículos del 11 al 13 que él ha llegado a pasar de saber de que Dios está pendiente de él a conocerle mediante la experiencia, porque en esta situación que ha atravesado Pablo, Dios ha ido socorriéndole, Dios ha ido dándole fortaleza en medio de todas estas situaciones. Y eso es lo que Pablo quiere compartir
con nosotros en esta mañana, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros atravesar la escuela de Cristo? ¿O por qué todas las situaciones que se nos han presentado en nuestra vida, sobre todo en este tiempo ya desde el 2020, de qué manera nos pueden llevar a enseñar, a captar algo mediante la experiencia? Y es eso lo que el apóstol Pablo nos va a decir en estos versículos 11 al 13 del libro de Filipenses, del capítulo 4. Entonces, en esta escuela de Cristo hay dos cosas que vamos a ver en esta mañana. Primero, lo que el cristiano puede aprender del Señor en medio de todas estas situaciones que enfrentamos. Para Pablo su escuela fue estar en la cárcel. Entonces Pablo tiene que pasar la escuela cristiana dentro de la cárcel. Para nosotros, en el trasfondo en el que nos encontramos, nuestra escuela en la actualidad sería el COVID propiamente. Entonces, qué quiere enseñarme el Señor en esta escuela llamada COVID o sufrimiento en la cual nos encontramos en la actualidad? Hay tres cosas que el Señor quiere ayudarnos a aprender. Primero, Pablo nos recuerda en estos versículos del 11 al 13 que el cristiano cuando ingresa a la escuela de Cristo puede aprender a contentarse con los cambios. En el versículo 11, Pablo aclara algo muy interesante. Después de decirle a los hermanos de Filipo en el versículo 10 que él está contento de que otra vez la iglesia se hubiera ocupado de sus necesidades, Pablo aclara en el versículo 11, no digo todo esto, es decir, lo del versículo 10, no lo digo porque tenga escasez, es decir, no lo digo porque estoy en necesidad ahora porque estoy preso. Y luego dice, he llegado a aprender algo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo utiliza una palabra aquí cuando habla de contentamiento, que la idea literal es autosuficiencia. Es decir, Pablo está diciendo, he llegado a aprender a ser autosuficiente propiamente, pero ahora esta autosuficiencia de la cual habla Pablo no está basada en él mismo. Es decir, Pablo no se siente feliz con lo que tiene por sus propias fuerzas. Por eso dice, he aprendido. Es decir, alguien le enseñó y Pablo aprende esto. ¿Quién es el que le ha enseñado aquí? El sujeto de toda esta oración es Dios. Dios, por medio de que Pablo está en la cárcel ahora, de que todos le han abandonado, de que las iglesias han dejado de mandarle las ofrendas para su sostenimiento, Pablo tuvo que aprender de Dios a vivir, a sentirse suficiente, completo, pleno, que es la idea de esta palabra, y por lo tanto llegar a estar contento con estos cambios. Pablo, que cuando leemos las cartas que escribe, cuando leemos el libro de los Hechos, Pablo era un misionero que no podía estar tranquilo, no podía estar quieto. Él constantemente quería viajar, y eso lo vemos en los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, desde el año 49 propiamente hasta el año 57, que es donde Pablo realiza los 3 viajes misioneros. Entonces Pablo era alguien que no le gustaba estar quieto. Pablo, mediante la escuela de Cristo, llamada la cárcel, tuvo que aprender a estar quieto, a estar encarcelado. Y cuando leemos Filipenses en los primeros capítulos, Pablo dice, aunque yo estoy preso, la palabra no está presa. La palabra está fluyendo, se está compartiendo. Entonces Pablo tuvo que aprender a contentarse con estos cambios. Hermanos, para nosotros en la actualidad, quizás no nos gusta estar en casa. Quizás nos gusta estar trabajando, estar fuera, tener toda la libertad, poder hacer todo lo que queremos. Sin embargo, en esta escuela de Cristo en la cual estamos ahora, hemos tenido a contentarnos con este cambio. Como iglesia no nos gusta un culto de esta manera. Sin embargo, en esta escuela del Señor hemos tenido que adaptarnos y estar feliz, gozoso con esta virtualidad en la cual hemos tenido que introducirnos para poder seguir adelante con los servicios. Entonces, la idea de lo que Dios quiere enseñar a su pueblo a través de esta pandemia, de este sufrimiento del COVID, es que aprendamos a contentarnos con lo que tenemos. Pablo tuvo que aprender a contentarse, a vivir muchas veces sin tener siquiera alimento. Y es por eso que en el versículo 12 nos habla de lo segundo que podemos aprender en la escuela de Cristo.
El cristiano puede aprender a ser sumiso en medio de las pruebas. ¿Cómo lo aprende Pablo? Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, el cristiano necesita aprender en medio de todo este sufrimiento a ser sumiso en medio de estas pruebas. Pablo podía, a lo típico de hoy, ¿no?, comenzar a declarar o a comenzar a renegar contra Dios y a decir, ¿por qué Dios me pasa todo esto? Si yo soy tu apóstol, yo he sido enviado, estoy preso por hacer lo que tú me has dicho que haga. Pablo podía tomar ese camino. Sin embargo, Pablo tuvo que aprender mediante un trayecto de su vida y la cárcel simplemente era lo último de esta etapa, porque Pablo tuvo que aprender, si recordamos su llamado en el libro de los Hechos, cuando Dios le dice a Ananías que ore por él, le dice, este hombre va a saber lo que es sufrir por mi causa, por mi nombre. Es decir, Pablo entró en una escuela de sufrimiento del cristianismo desde el momento de su conversión. Y vemos que ha enfrentado muchas situaciones. Ha sido apedreado, ha sido golpeado, ha sido encarcelado, ha sido dado por muerto incluso en alguna oportunidad. Ahora está encadenado, preso, sin poder salir, sin poder recibir quizás muchas visitas como antes lo hacía. Y en medio de todo esto, Pablo dice, he aprendido. Y este he aprendido, propiamente sé vivir humildemente, como está traducido en nuestra Biblia, nos muestra que ha sido un proceso para Pablo. No ha sido fácil sufrir y sufrir y sufrir y terminar encarcelado. Pero Pablo al final de su vida se ha dado cuenta de que lo mejor es someter su voluntad a Dios. Cuando leemos la carta a los Corintios, vamos a ver que Pablo tenía una enfermedad. Muchos hablan de que esta enfermedad era posiblemente oftalmia, un problema en la vista, un problema donde los ojos van a dejar de funcionar en un momento por un problema en la retina. Y Pablo enfrenta esto y dice que en los Corintios, cuando escribe la carta, está orando. Cuando escribe la carta a los Corintios, estamos hablando más o menos del año, posiblemente el año 57. Pablo está orando y pide, dice, en el texto dice que oró 3 veces al Señor. Ese es simplemente un modismo para decir que ha orado muchas veces a Dios. Y cada vez que que oraba a Dios, Pablo recibía la respuesta, bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo, no te voy a quitar la enfermedad. Quizás Pablo estaba con toda la fe orando a Dios. Quizás en algún momento ha orado diciéndole, Señor, devuélveme la vista para poder seguir predicando. Quiero seguir escribiendo cartas a las iglesias. Pero Dios le decía, bástate mi gracia. Pablo entonces, cuando escribe Filipenses, estamos hablando del año 60, entre el año 60 al 62. Estamos hablando de por lo menos 5 años, más o menos. Y Pablo por fin pudo entender lo que Dios le decía no cuando escribía la carta a los Corintios. Pablo entiende de que debe ser sumiso ante las decisiones de Dios. Y en medio de esta escuela de sufrimiento en la que estamos, hermanos, como iglesia, como cristianos, necesito aprender a someter mi voluntad a Dios. Dejar de cuestionar el por qué me está pasando todo esto. He enfermado con COVID. Debo ser sumiso para aceptar esto y decir, Señor, antes aprendí a vivir en necesidad, hoy voy a aprender a vivir con COVID. Aquellos que hemos perdido un familiar, necesitamos llegar a entender y a ser sumiso y decir, Señor, ayúdame a aprender a vivir sin mi ser querido. Ayúdame a vivir y a someter mi voluntad a ti. Y esto me lleva a lo tercero que Dios quiere enseñarnos, hermanos, en su escuela. El cristiano puede aprender a tener la mirada en la eternidad. El apóstol Pablo, cuando vemos esto en los versículos 11 y 12, Pablo dice que su mirada está más allá de sus necesidades. Pablo dice, estoy feliz porque he aprendido a vivir cuando hay, cuando no hay. He aprendido a vivir estando en libertad, estando preso. He aprendido a vivir estando sano y estando enfermo. Pablo dice, ¿por qué? Porque mi mirada está puesta en la eternidad, en el más allá,
en lo que hay después de esta vida. Hermanos, es difícil perder un ser querido. Es difícil cuando tenemos que sepultar a alguien que amamos mucho. Y más cuando hemos estado orando por esta persona y Dios ha decidido llevarlo. Cuando Dios nos ha dicho no. Pero allí debemos mirar en la esperanza que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Que un día le vamos a ver. Un día nos vamos a reencontrar nuevamente con este ser querido. Y por lo tanto, debo aprender primero a contentarme. En segundo lugar, debo aprender a someterme, a decir, Señor, ha sido tu voluntad, ayúdame y dame la fortaleza. Y finalmente, vivir en la esperanza de que un día le veremos. Ojo, esto no va a quitar las lágrimas de nuestros ojos. Esto no va a quitar el dolor quizás. Pero poco a poco en ese proceso, en este colegio, así como entramos a primero de primaria, segundo de primaria, vamos a ir viendo sufrimiento 1, sufrimiento 2, sufrimiento 3, hasta que nos graduemos de esta escuela de Dios y podamos decir, Señor, aprendí. Amén, Señor, estoy gozoso en medio de todo esto, porque sé que es tu voluntad y porque sé que hay algo detrás, algo mejor de todo esto. Pablo lo entiende en estos versículos. Pablo nos dice, tú debes aprender en esta escuela de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, lo que el cristiano puede hacer en medio del sufrimiento o al poder graduarse de la escuela de Cristo. Lo que el cristiano puede hacer en estos versículos 11, 12 y 13 nos muestra, y en el versículo 13 en especial, cuando encontramos este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra todo quiere decir que no hay nada que no se pueda. Es decir, todo está encerrado en esta palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cuál es el contexto de este versículo 13 que muchas veces utilizamos para cualquier cosa e incluso como amuleto? A veces puedo decir, soy pobre, entonces puedo ser rico porque Cristo me va a fortalecer. El día de mañana voy a abrir un negocio, puedo prosperar en mi negocio porque Cristo me va a dar la fortaleza. Hoy estoy enfermo, voy a orar y me voy a sanar porque Cristo me va a dar la fortaleza. Porque todo puedo hacerlo en Cristo. Hermanos, cuando hago esta interpretación de este versículo, estoy rompiendo, estoy violando el texto en su esencia, porque el pasaje me está hablando de una necesidad. Pablo dice, he llegado a aprender a vivir en cualquier situación. ¿Cuál es el secreto de Pablo? Versículo 13. Todo lo puedo soportar en Cristo porque me da la fortaleza. Esa es la esencia de Filipenses 4:13. Por eso el apóstol Pablo nos dice, el cristiano en la escuela de Cristo puede hacer tres cosas. Primero, puede aceptar la voluntad de Dios. Hermanos, no puedo recibir fortaleza si yo no aprendo a aceptar lo que Dios ha decidido para mi vida. Recordemos al Señor Jesús la noche que fue entregado, cuando Él estaba orando y oraba, dice, y sufría, estaba angustiado y de pronto comenzó a sudar gotas de sangre. Médicamente, hermanos, lo que al Señor Jesús le está pasando es que las venitas que tenemos comenzaron a reventarse por la alta presión que él tenía propiamente, por el sufrimiento que estaba atravesando, por el estrés en ese momento, porque sabía lo que le venía. Él sabía lo que iba a atravesar el día de mañana. Y por eso está tan angustiado en su humanidad que manifiesta ese dolor, esa frustración, ese estrés mediante las gotas de sangre mezcladas con su sudor. Pero lo interesante de Jesús siendo hijo de Dios es que Él llega después de pedir a Dios y decirle, Señor o Padre, haz que pase esta copa. No quiero pasar esto, no quiero ir a la cruz, no quiero cargar con el pecado de la humanidad. No quiero ensuciar mi santidad con el pecado. Pero cuando acepta la voluntad de Dios, del Padre, lo vemos en la última frase de su oración, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pablo también a los Corintios cuando escribe, dice, 3 veces he orado a Dios que me quite esto, 3 veces me ha dicho que bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y finalmente Pablo dice, con gozo me gozaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué?
porque Cristo me va a dar la fortaleza para enfrentar todo esto. Hermanos, en la escuela de Cristo, cuando tú llegas a aceptar la voluntad de Dios, por más dura que sea, allí vendrá la fortaleza. Porque el principio es que Dios no nos va a tentar. Dios no va a dejar que enfrentemos una situación de sufrimiento cuando Él sabe que lo vamos a soportar. Él así es que lo permite. Pero si Él sabe que va a ser algo muy duro para nosotros y que nos va a destruir, jamás dejará que seamos tentados hasta ese punto. Pero en segundo lugar, el cristiano puede hacer también es vencer las dificultades. Hermanos, cuán difícil es en esta época enfermarse de COVID. Porque vemos cuando es algo grave, vemos deudas exorbitantes de personas que llegan entre 100,000, 300,000 en algunos casos de bolivianos de deuda. Y muchas veces algunos familiares terminan muriendo. El otro gasto que viene después. Y la familia se ve cargada con todo esto. La promesa del Señor en medio de todo este dolor, hermanos, es que vamos a poder vencer esto. Muchas veces no en la manera que esperamos. Muchas veces no como nosotros queremos que sean las cosas. Maravilloso sería como hijos de Dios que nada malo nos toque. Que la aplicación del Salmo 91, que nos dice que el que abriga, el que mora al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Que no nos tocará peste, no nos tocará plaga, como muchas veces se interpretó este pasaje durante esta época. Este pasaje está hablando de la eternidad también. Muchas de estas cosas, de estas promesas, no las veremos en esta vida. Porque la lanza del cazador nos tocará en algún momento. La peste mortal nos llegará. Pero la victoria que tenemos aseguradas, hermanos, es que ni la muerte, ni los principados, ni el enemigo, ni Satanás propiamente, nada nos podrá separar de Dios. Esa es la victoria que tenemos asegurada. Por lo tanto, si yo me enfermo de COVID, la victoria no debo mirarla. Si yo pongo mi vista en lo eterno, no debo mirar en que voy a salir sano del COVID. Eso no es lo que debe animarme. Lo que me debe animar es que Dios tiene un plan con esta enfermedad. Quizás Dios me va a acercar más a Él. Quizás Dios va a tocar a mi familia a través de ver mi testimonio al enfrentar esta enfermedad. Quizás Dios decida llevarme y allí está mi victoria porque iré a descansar con mi Señor. Todas las dificultades en esta vida, hermanos, está centrada en lo que tenemos por delante. Y cuando nosotros aceptamos esto, el problema, la cárcel para Pablo, no lo va a destruir. Y vemos una esperanza en Pablo, cuando él dice, no sé si morir o seguir vivo, porque quiero seguir vivo para poder seguir compartiendo con ustedes, pero quiero morir porque ya quiero partir con mi Señor y estar con Él, que es muchísimo mejor. Entonces Pablo decía, yo quiero esto, yo quisiera de una vez morir y descansar. Pero al final Pablo dice, por sus oraciones, como yo sé que ustedes necesitan de la palabra y como yo sé que Dios les ama, Dios me va a liberar para que yo pueda volver a compartirles el Evangelio. Pablo no está centrado en sus planes. Pablo no está diciendo yo quiero ser el mayor predicador y por eso Dios me va a liberar de esta situación. Hermanos, la victoria en medio de las dificultades viene de manera que nosotros no imaginamos muchas veces o no esperamos. Y esto nos lleva a lo tercero. Lo que el cristiano puede aprender en medio de las pruebas, en medio de esta escuela de Cristo llamada sufrimiento o COVID para nosotros en este tiempo, es que el cristiano puede cumplir con su propósito. La pregunta, hermano, ¿para qué estás en esta tierra? ¿Cuál es el propósito con el cual Dios te colocó en este mundo, por el cual te dio vida, por el cual un día decidió arrancarte de las llamas del infierno mediante la fe en Cristo para poder ponerte en una iglesia? Es decir, ¿para qué estás en esta tierra, en esta vida? Todos sabemos los artefactos que tenemos actualmente en nuestra mano, quizás una tablet, una laptop, una computadora, un celular. Uno de los propósitos de este artefacto es que nosotros podamos hacer esto, hablar y vernos, tener un culto. Ese es el propósito. Pero si de pronto ese propósito deja de funcionar, por más caro que sea el artefacto, hermanos, no sirve para nada.
Si tú como cristiano no sabes cuál es tu propósito en esta vida, ¿por qué Dios te ha permitido entrar en esta escuela de Cristo? En el sufrimiento, ya sea el COVID, ya sea la necesidad económica, ya sea cualquier otra enfermedad, ya sean problemas familiares, si tú no sabes qué es lo que Dios tiene planificado para futuro, entonces estarás desanimado, estarás sufriendo, estarás hundido en la depresión porque has perdido tu norte, tu rumbo. Pablo sabe que él está para predicar del Señor. Y eso le alienta y eso le lleva a decir, Señor, sé que la victoria está segura. Sé que voy a soportar esto. Sé que si tú quieres puedes dejarme en libertad, si tú quieres puedes sacar una sentencia de muerte, pero la victoria es que yo voy a estar contigo, porque he cumplido mi propósito en esta tierra. Como ser humano, en lo personal, sé que Dios, uno de los propósitos para mi vida, era que un día yo llegue a ser pastor. Y esto me ha llevado a animarme en momentos muy difíciles de la vida. Cuando he tenido que ver y abandonar una carrera que estaba estudiando. En un momento de mucha necesidad en mi familia, llegar a cuestionar como ser humano y decir, ¿por qué no terminé mi carrera antes de meterme de pastor? Pero allí logré entender lo que Pablo nos está diciendo en este versículo. Dios tiene un propósito. Y aún con una carrera, con dinero o lo que hubiera logrado en el mundo, no hubiera sido feliz como lo soy ahora como pastor. Porque ese es mi propósito en esta vida. Y querido hermano, Dios tiene un propósito quizás mayor en tu vida. Dios te ha permitido pasar estos momentos que estás atravesando por un propósito maravilloso, que quizás no estás viendo ahora, pero que por medio de la oración y por medio de acercarte a Cristo, recibirás esa fortaleza para soportar esto y al finalizar decir, amén, Señor, logré entenderlo, he aprendido lo que tú querías enseñarme en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento. Por lo tanto, lo que el cristiano puede llegar a hacer después de aprender las cosas es aceptar la voluntad de Dios, es vencer las dificultades y es cumplir con su propósito, con el propósito que Dios tiene para su vida. Antes de entrar a la conclusión, hermanos, cuando analizamos la pandemia en medio de todo el trasfondo en el que vivimos, como hemos hablado en otra oportunidad, es una oportunidad para decirle al Señor, gracias Señor, porque la verdad es que como iglesia habíamos perdido el norte. Y hablo como iglesia en general, hermanos. Nos hemos dedicado a muchas otras cosas que eran secundarias y no lo principal propiamente que era llevar la palabra a otras personas. Nos hemos dedicado a hacer templos, a comprar cosas, a hacernos de cosas, cuando la gente estaba muriendo sin conocer al Señor. Nos hemos llenado de tanta soberbia al punto de tener más fe en mi fe que en el Señor. Al punto de, como hemos visto al inicio de esta pandemia, eh, profetas, apóstoles, pastores y lo que querramos, como querramos llamarle, sin cuestionar ahora si están vigentes estos ministerios o no, pero personas que salían a decretar, que es una palabra bastante fuerte, más allá de la declaración, ordenar propiamente que el virus va a morir, disfrazándolo de cristiano, adornándolo con la frase en nombre de Cristo. Hermano, esto ha llevado a mostrarnos de que estábamos muy soberbios y orgullosos como cristianos. Habíamos perdido de nuestros ojos que quien tiene el control, quien es soberano y determina las cosas, quien decreta y quien declara, es el Señor. Y esta pandemia nos ha humillado hasta lo último, porque hemos llegado a entender que sin el Señor no somos nada, ni siquiera podemos soportar las cargas. Pablo ha entendido eso. Y en esta mañana el Señor nos dice, por más duro que sea, el COVID se ha convertido en la escuela de Cristo. El lugar por donde la iglesia debía pasar por todas estas situaciones, para así poder llegar a entender dos cosas. Lo que el cristiano puede aprender en medio del sufrimiento, del dolor, y lo que el cristiano puede hacer cuando confía en su Dios.
Tres cosas para aplicar, hermanos, en esta mañana. ¿Eres capaz de glorificar a Dios en medio de las pruebas y cambios que estás enfrentando? ¿Puedes hoy decirle, Señor, gloria a ti porque me has hundido en este dolor, porque has permitido que todo esto venga, porque sé que pasando esto será para honra y gloria tuya? En segundo lugar, ¿permaneces en sumisión ante los designios inentendibles de Dios? ¿Puedes bajar la cabeza como la prostituta que estaba buscando el perdón del Señor en el Evangelio de Juan, que no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada y decir, Señor, aunque duele, aunque no te entiendo, aunque no sé por qué está viniendo todo esto, lo acepto porque sé que tú me amas. Y en tercer lugar, cuando enfrentes situaciones adversas, coloca tu mirada y esperanza en los planes perfectos de Dios y busca las fuerzas necesarias para seguir adelante. Hermanos, lo maravilloso de Filipenses 4:11 al 13 es que vemos a un cristiano que puede llegar a entender que por encima de los planes humanos, por encima de la manera en la que miramos como victoria, está el plan perfecto de Dios. Y eso es lo que Dios busca en esta mañana de cada uno de nosotros, sus hijos. Le invito a que podamos orar en esta mañana. Padre Santo y Eterno, agradecido estamos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque aunque no entendemos lo que estamos atravesando en este momento, sí podemos ver que el COVID, que la pandemia, que toda esta situación es parte de tu escuela. Es una oportunidad para poder aprender cosas que no hemos aprendido, no hemos logrado entender a través de todos estos años de vida. Como iglesia hemos tenido que sentirnos en lo más profundo, Señor, para poder levantar las manos y decir, sálvame. Padre Santo, hemos sido tan duros, pero queremos llegar a mencionar estas palabras como el apóstol Pablo. He aprendido a contentarme en cualquier situación que esté atravesando. Señor amado, nuestro deseo humano es que esta pandemia acabe, que este virus desaparezca, que podamos nuevamente retornar a la normalidad, poder tener nuestra libertad. Pero Padre, también reconocemos que lo necesitábamos, que necesitábamos atravesar por todo esto para entender muchas cosas y muchas otras que quizás aún no podemos ver y entender. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nos alejamos de ti. Hemos tenido que enfrentar y batallar las situaciones de nuestras vidas en nuestras propias fuerzas. Y hoy estamos agotados, hoy estamos cansados, Señor, hoy estamos frustrados. Toma nuestra mano, Padre, y levántanos para seguir adelante. Y si esto va a continuar, Señor, si tú así lo has decidido, te pedimos las fuerzas necesarias para poder contentarnos y vivir de la manera en la cual tú quieres que enfrentemos esta situación. Dejamos nuestras vidas, nuestras familias, a cada persona, Señor, que está atravesando todo esto en tus manos, porque sabemos que tú tienes un plan perfecto, porque sabemos que tú amas a la humanidad, Señor, porque sabemos que tú vas a alcanzar a aquellos a los cuales tú has elegido para salvar, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos, agradecidos siempre en el nombre bendito de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.